Muy buena noche, queridos amigos, hermanos, todos aquellos que, como siempre digo, tienen la buena disposición de ver esta serie de videos, de ediciones. Hoy quiero compartirles una enseñanza referente a la sabiduría. Eh, Esto es un tema absolutamente profundo, en síntesis como todos los temas referente a Dios, pero este reviste una característica especial que ya la van a descubrir porque esta es la primera parte nada más. Y quiero que vayamos al libro de Michelet, esto es Proverbios, capítulo 1 en el verso 7. Dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la segunda parte del texto agrega, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren qué compendio más amplio en pocas palabras. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor, cuando hablamos obviamente de temor de Dios o a ello nos referimos, estamos hablando del respeto, de la sumisión, de la admiración por una autoridad absolutamente superior. Y este es el temor propiamente dicho. Cuando hablamos de Dios. Por otra parte, en el mismo libro de Michelet, en el capítulo 2 y en el verso 6, dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren qué notable es esto, realmente muy notable. La sabiduría es el conocimiento de Dios, porque estamos hablando en lo relativo a las cosas de Dios. No hablamos del conocimiento secular, hablamos de aquel conocimiento que está relacionado estrictamente con el Creador. Entonces, cuando de conocimiento hablamos en el aspecto bíblico, hablamos del conocimiento de Dios. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de la facultad de aprender, ¿sí? Y cuando de conocimiento se trata, hablamos entonces de la facultad de comprender. Todo esto nos lleva a que sabiduría e inteligencia. Sabiduría es el conocimiento de Dios. La inteligencia es la capacidad de administrar ese conocimiento que hemos adquirido. Pero, claro, está también el conocimiento, el cual está mencionado en la segunda parte del verso 6 y del capítulo 2 de Proverbios. Allí el conocimiento habla de la interpretación del conocimiento de Dios que adquirimos. E interpretarlo para saber administrarlo y en consecuencia llevarlo a la práctica. Porque esto es realmente del agrado de Dios. Todas estas cosas, como todos los temas que he venido tratando y comentando, enseñando, compartiéndoles, todos estos temas tienen que ver en forma directa con el alma del ser humano. Nada puede escaparse porque todo está concentrado allí como información que Dios ya ha puesto en forma previa. Nosotros lo que debemos hacer es desarrollar esa información, es decir, desclasificarla de allí del alma, porque esa es nuestra memoria indeleble, desclasificarla y entonces abrirla, ¿sí? Desplegarla,
para que entonces aparezca toda la riqueza que está allí guardada. Bien, ahora acerca del conocimiento de Dios, de su sabiduría, de la inteligencia y el conocimiento. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lo aplica Dios? Miren, voy a hacer una relación bien sencilla, bien práctica. En una escuela o un colegio, eh, maestra o maestro que esté a cargo, nos enseñan para que entendamos, para que aprendamos. Esto es entender. Nos enseñan previamente para que entonces como consecuencia entendamos, y luego esto el maestro tiene, la maestra, el maestro tiene siempre la esperanza que ese educando resulte en un individuo para el bien de la sociedad, que haga un aporte importante, mayor o menor, pero que sea un aporte importante al fin. Entonces dije, la maestra de un colegio, de una escuela, eh, nos enseña, ¿sí? Nos enseña con la finalidad de que entendamos aquello que nos está enseñando. Pues Dios tiene una forma muy propia de aplicar conocimiento y entendimiento. Él lo hace de una manera absolutamente opuesta. Vamos al libro de Teilim, Proverbios, capítulo 32, esto es Salmo 32, porque tienen que saber que los libros de Salmos en realidad son 5, que están divididos, cada salmo en realidad es un capítulo. Son 5 los libros de Salmos y cada salmo representa un capítulo, por eso digo capítulo 32, verso 8, que sería lo mismo que decir Salmo 32, verso 8. Y aquí el texto es muy particular porque ahí habla el mismo creador, habla Hashem aquí y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y agrega una tercera parte del texto, del verso, sobre ti fijaré mis ojos. Repito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bien, como dije, la maestra que en la escuela enseña, enseña con la finalidad, dije que el educando entienda. Como verán aquí, Dios aplica una modalidad absolutamente inversa, opuesta. Él dice, te haré entender y te enseñaré. ¿Por qué? Porque Dios siempre aplica primero la vivencia. ¿Sí? La vivencia. Que el hombre adquiera, hombre término genérico, hombre o mujer, que el hombre adquiera experiencia para que de esa manera la enseñanza se graba de manera indeleble aquí. ¿Por qué? Porque Dios sabe, porque Él es nuestro creador, Él sabe que nosotros ya conocemos esa información, pero solamente nos ha faltado la vivencia. Él puso aquí en nuestra alma, puso la enseñanza, ya está, desde que fuimos concebidos,
cuando Dios aplica su parte genética en nuestro ser, ya está la información, ya está la enseñanza. Entonces lo único que nos falta es la vivencia. ¿Comprenden esto? Por esta razón es que Dios aplica una forma opuesta a la que puede aplicar una maestra de escuela. ¿Por qué? Porque la maestra de escuela, los planes de escolarización, de educación, no tienen previsto la parte práctica, ¿sí? Como lo haría Dios, ¿sí? Hay una parte práctica que es la toma de exámenes, pero no a la manera en que Dios lo haría. ¿Mm? Si en las enseñanzas de escuela diesen lugar simplemente una parte breve a la intervención de Dios, sería no hermoso, sería magnífico, sería indescriptible la respuesta que lograrían esas maestras. Pero bueno, lamentablemente estamos en países que tienen una forma de gobierno muy diferente y no se acepta la medida de Dios. Pero bueno, volviendo al tema, Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Fíjense, otra vez hago la relación, la maestra de escuela tiene la esperanza de que ese educando, de que ese alumno surja en un individuo para bien y que camine de manera lo más rectamente posible. Pues aquí Dios da por descontado que conforme a la modalidad que Él aplica, ya está el camino definido. Por eso dice, te enseñaré el camino en que debes andar. El camino ya está prefijado, ya está determinado por Dios. No tenemos que ensayar absolutamente nada, no hay que probar un camino u otro. Si eso lo hacemos, ya corre por cuenta nuestra. Pero Dios ya tiene el camino preparado, ya lo tiene despejado, de manera que si caminamos conforme es su voluntad, no habrá tropiezo, no habrá allí piedras para tropezar y o caer. Entonces, esta es la ventaja con la que nos movemos si nos ajustamos a la demanda de Dios, lo cual es su voluntad. Y su voluntad está impresa, está escrita en su ley. Siempre voy a ser insistente con el tema de la ley. Siempre. Absolutamente siempre. ¿Por qué? Porque este es el fundamento. Esto es lo que Dios realmente desea que, de esta manera quiere que sus hijos se muevan en esta vida. ¿Sí? Que aprendan sus leyes, que aprendan y caminen en ellas. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. De modo que esto es lo que realmente conviene. ¿Mm? Miren, aquellos negacionistas de la ley hoy están en condiciones deplorables. No están realmente, como dicen la mayoría, bendecidos y en victoria. Esto no es real, ¿no? Esto es un fetiche que aplican, que emplean, porque no son capaces de hablar la verdad de cómo está su alma. Ellos saben perfectamente cómo están, pero son incapaces de declararlos. ¿Por qué? Porque van a defender la posición errónea como están, errónea aún con su vida, lo cual no es ninguna gloria, no merece ningún galardón esto. Deberían volverse realmente al Dios verdadero y entonces caminar como Dios propone, para que entonces el alma sea, como dice el texto en un salmo muy bello, dice que Dios
los vivificará. Esto indica que les dará vida sobre la vida, porque hay mucha gente que está caminando, pero están muertos en vida. Y estoy hablando de no solamente de gente común, no, no, no. Estoy hablando de gente creyente, pueblo gentil y pueblo judío. Hablo de ambos pueblos. Caminan, pero caminan por inercia, porque Dios no les ha retirado el aliento de vida, pero no pueden decir que realmente viven. ¿Comprenden esto? Entonces, es menester volverse al camino que Dios ha trazado, ¿sí? Y no pueden decir que la ley es imposible de cumplir. Vayan entonces a ver Deuteronomio capítulo 30 y allí van a ver 30:15, van a ver lo que Dios dice. ¿Eh? Dice que estas palabras de la ley que Él nos comunica no son difíciles ni están lejos, están aquí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que las apliquemos. Para eso hay que ser obedientes. Para eso hay que creer en Dios y creerle a Dios. Esto indica que hay que ser obedientes. Pero bien, volvamos al tema de la sabiduría. Esto es la primera entrega de este tema que di en llamar sabiduría. Se van a sorprender con la información que les voy a compartir en los videos siguientes. ¿Por qué? Porque es realmente maravilloso. Es para exaltar con todas las letras a nuestro Dios, porque lo que nos ha legado realmente no se puede apreciar en valores monetarios, es imposible. Y aún así Dios lo ha legado incondicionalmente. Bien, quiero bendecirlos en esta noche e invitarlos a que se suscriban, a que estén comunicándose. Por favor, acorten las distancias. Sean inteligentes con inteligencia de Dios. Acorten las distancias. De esta manera vamos entonces a comprender mejor el plan de Dios. Me incluyo también yo, sí, porque brindándoles estas enseñanzas sigo aprendiendo cada día. Shalom Aleichem, paz a todos ustedes.